Bienvenidos a otro programa de la maldita apóstata nicaragüense. Hace falta decir esa frase, maldita apóstata nicaragüense. Es que es tan amorosa, tan propia de los testigos de Jehová. Ay, ya no hay las horas de ir a predicar y ir en compañía de la dulce hermana Nubia y que me pongan otra asignación maravillosa con ella, porque sé que voy a aprender muchísimo de ella. Su tono de voz, aquella suavidad con la que habla, con el amor de una madre. Ay, es impactante, conmovedor haber sido compañera de servicio de campo, o sea, de aplanadora de calles, con la dulce hermana Nubia. No la olvido jamás, no la olvidaré. Nunca, 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 nunca. Y mucho menos cuando esté en el cielo, ahí reinando a la par de Jesucristo. Voy a hacer mi humilde oración con mi capucha. Oye, pero no crean que es condón. Es mi capucha, porque según la nueva luz, no es un velo, es una capucha para que los hombres no se tienten. Esos jodidos que solo viven, como diría mi padre, con la chochada parada, asediando a las mujeres. No, 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 eso no va conmigo. Representante de Jehová, gracias por tus nuevas luces que nos vives tirando a cada rato. Por esa razón, ese montón de libros que tus amorosos hijos viven redactando ahí en el comité de redacción, todos esos esclavos ahí que laboran en Betel, ellos hacen un voto de pobreza y la gente no se da cuenta de eso. También los sacerdotes, otros líderes religiosos hacen votos de pobreza, pero viven muchos a costilla de los demás, Jehová. Son como las garrapatas en los perros, Jehová. Pero por lo menos las garrapatas tienen que caminar. Ay, Jehová, representante de Jehová, Arcángel Miguel, sustituto de Cristo. Ay, no hay las horas de que comience otra vez la predicación y que seamos fuertes ante las langostas. Ese cambio de luces, que antes las langostas éramos los predicadores, los que andábamos predicando. Ahora son los seguidores del cachudo que están jodiendo a tu pueblo, Jehová. Pero sabemos que nosotros no tenemos tu protección, porque sos el soberano, pero el cachudo es el que manda. Gracias, Jehová, porque al hermano Edwin de la Gran Chusmedumbre le resucitó su gatito. No me dijo su nombre del gatito, pero le vamos a poner un nombre, su gatito Betoito. Ay, pues en estas oraciones pues son muy particulares porque a los ungidos todo se le permite. Por eso estoy muy agradecida por ese gran privilegio. Gracias, Jehová. Amén. A través de tu Hijo Jesucristo, el sustituto de Cristo, te hago llegar esta reverente oración. Amén. En el programa anterior hablamos de el cuarto episodio de la serie británica, el podcast publicado en The Telegraph del Reino Unido, que estuvimos dando a conocer cómo esta gente de la serie, por causar este sensacionalismo, interés hacia el programa, pues cometió muchísimos errores que los estudiosos muy profundos sobre esos temas
nos hacen la advertencia para cuando nosotros queramos hacer protestas, entablar demandas y llevar a esta organización delictiva a que pague por los daños causados a tantas víctimas. Ya ni tanto a los que hemos sido engañados como nosotros, ¿verdad? Pero los niños abusados, las muertes inducidas por la negativa a la transfusión de sangre. Y bien, les quiero presentar el programa que les tengo para hoy. Esta es una contribución de un suscriptor del canal que se hace llamar Testigo de la Verdad 2020. Él hizo un ensayo jurídico, los derechos humanos y los testigos de Jehová. Me lo envió hace ya varios días, creo que como el 2 o 3 de agosto. No, lo encuentro muy interesante, son 46 páginas que se leen fácilmente en una, bueno, para mí, ¿verdad? Fácilmente en una sentada. Hoy van a creer que soy una presumida, pero la verdad que sí es, cuando leemos rápido. Y me acuerdo de la técnica que nos enseñaban de lectura en la clase de redacción, es cómo leer rápido, leer entre líneas y poder, si no captamos la idea, pues volver a leer las líneas completas. Es cautivante la lectura. Este tema está muy bonito, él me lo compartió, porque aquí a la par, ¿verdad? Vamos a ver cómo está el libro digitalizado, Los Derechos Humanos y los Testigos de Jehová. Tiene un código de barra, no tiene el nombre del autor, supongo que es por protección de su identidad y porque tal vez está todavía dentro de la secta y como muchos no quieren afectar a sus familias. El prólogo que él hace, o sea que es la causa por la cual él escribe este libro, es muy importante, es algo que venimos denunciando, por eso es una colaboración conjunta, esto del activismo. Él enfoca de manera muy acertada para mí, especialmente en Latinoamérica y en otros países, existe una información sistemática de violaciones a los derechos humanos de parte de gobiernos, empresas comerciales, autoridades locales y también las organizaciones religiosas. Hay información que está recopilada, digitalizada, pero hay información a la que no hemos tenido acceso y que nos es arcana o sea oculta por secretismo, por qué sé yo qué cosas. Por tal razón, en el ensayo jurídico expone la urgencia de alcanzar un conocimiento básico de esas libertades que actualmente están siendo muy reconocidas y protegidas, y que se hace fácil adquirir ese conocimiento básico, porque estamos en la era de las comunicaciones. Aquí el único factor que podría ser un obstáculo es el acceso a la tecnología, que en países como en el continente africano, en América Latina, pues no es tan accesible como las naciones desarrolladas, pero tenemos que hacer el esfuerzo por nuestro propio bienestar y por el de quienes nos rodean. De esa manera, podemos ayudar también a las organizaciones religiosas a cumplir su misión, el giro para el cual ellas fueron creadas, que es andar predicando el amor de Dios, el amor humano de Dios, sea como se llame,
en lugar de aprovecharse del temor con la venida de Cristo, la destrucción, el fin del mundo, el infierno o la ignorancia de las personas y los estados vulnerables, le añado yo. Porque este es el prólogo que resumí, hecho por esta persona, y yo le agrego la vulnerabilidad de las personas, la pobreza, la baja autoestima, haber nacido con un defecto físico, un defecto congénito, un defecto genético, y nos hace caer en esas organizaciones. Y también a veces el amor al dinero, cuando estamos con situaciones de pobreza. Como hace poco que teníamos una conversación con un amigo sobre su experiencia cuando fue esclavo de la red piramidal de Herbalife, OmniLife, que desgraciadamente, como menciona el prólogo, están involucradas las organizaciones religiosas, porque la Herbalife, la OmniLife, son de los mormones, la OmniLife, o la OmniLife o la Sunshine, no sé cuál de la Sunshine. Pero como se parecen los nombres, OmniLife, Sunshine, y la Herbalife, son de organizaciones religiosas, los mormones, los menonitas y los amis, no sé cuál de eso, los amis, los montones de organizaciones que están metidas en eso, que se dedican pues a estafar a la gente a través del negocio piramidal. Esta organización Herbalife fue condenada en España, fue multada por esa trampa. Pues bien, bueno, estaba acordando de un amigo que me cortó su amistad, una niñería, digo yo. Recuerdo esta foto cuando me solicitó que le enviara una foto. Yo estaba con una alergia tan terrible, pero yo digo, yo muestro mi cara pelada, me muestro tal como yo soy. Yo estaba con una alergia terrible y ahí están mis ojitos bien lindos aquí, bien lindos, con alergia, todos enrojecidos, mis labios, la parte inferior de los labios, inflamada, el cuello, una alergia desgraciada, que es hereditaria y con la falta de tiroides, pues se acentúa el problema. Este amigo me dejó de hablar por una dundera, porque somos la gente, ¿verdad? Me envía un video y me dice que si me reí, y yo le contesto con la verdad, no me dio risa. Me dijo, mentirosa, mientes, mientes, mientes. Entonces vengo y yo le respondí una mentira. Le dije, qué lástima, como mi teléfono fue informado con spam por el WhatsApp. Entonces tuve que cambiar de número. Por eso ya no lo voy a conocer. Entonces yo cuando le hice saber el número nuevo, porque considero una persona muy especial para mí, me dice que bueno, así no te van a molestar la gente del canal, pues porque salen su gente que le tira sus piropos y qué sé yo. Entonces le dije yo, la lástima que a mí me da es que no voy a poder comunicarme con mis otros novios. Y esa mentira me dio risa, le escribí y me fui a bañar porque iba a recibir una clase. Los lunes yo recibo clase de 4:30 a 6:30 y en días sábados también recibo clases. A veces no hay por problemas del profesor y otros problemas. Y cuando veo, me bloqueó. Yo dije, pero qué horror. A la verdad desnuda no le creyó, le llamó mentira. Y a la mentira le llamó verdad, le creyó.
Ay, eso sí que me dio muchísima, muchísima, muchísima risa. Y me dejó, pues, digo yo, qué terrible a las personas, no podemos hablarles con la verdad, hay que hablarles con la mentira, pues. Y hubiera dicho, sí, 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 me dio muchísima risa y continuaríamos siendo amigos. ¿Mm? Pero por decir la verdad, qué cosas tiene la vida, qué cosas. Bueno, me estaba acordando y en el programa anterior, en el chat, me, me escribió diciendo que bailar otra vez. Yo había hecho, ya les he dicho que a mí me encanta bailar. Actualmente no lo puedo hacer como bailaba antes porque pues, por mis condiciones de salud me da mareo, pierdo el equilibrio, pero ese día me zampé, me bebí pues unas pastillas dimenidrinato que son para el mareo y hacer una técnica con los ojos, recorrer todo lo que hay en la habitación, en el espacio y memorizarlo y así eh, perder la desconcentración, o mejor dicho, no perder la concentración. Y yo me puse a bailar el rock de la prisión. Les voy a mostrar un pedacito de lo que grabé. Le voy a dar gusto a mi amigo, que me dijo de que volviera a bailar, pero esta grabación es como de finales del mes de abril, creo. Recién un torneo en Somoto, torneo de ajedrez en el que acompaño a mi esposo, que aprovechamos para hacer turismo. El rock de la prisión. El mundo de la prisión, quiero navegar el rock, dejando las violas del saxofón, dejándole sonado al trombón, mi batería se decidió tocar, y toda la canción se puso a bailar el rock. Todo el mundo en la prisión, yo quiero navegar el rock, el 47 después de 23, óyeme mi vamos a bailar, párate bailando, rock que la canción va a bailar. Furiosa bailando. Llegar en el trabajo van a decir, ay, la odia es mentira que te enferma. Me salvé 4 pastillas ese día. Pero bueno, la música alegra el espíritu. A mí me gusta mucho. Bien, sigamos con el tema. Hay que ponerle humor a las cosas, ¿verdad? Hay gente que piensa que no soy seria, pero, digo yo que voy a estar ahí poniéndome a cumplir patrones que la gente quiere que nosotros hagamos, nos acoplemos a ellos. Uno tiene que ser uno mismo y no el rol que le impongan los demás. Este es el ensayo jurídico que me envió el suscriptor del canal, Los Derechos Humanos y los Testigos de Jehová. Hace aquí en el prólogo, pues ya les hice un resumen, el resumen concluyente del por qué o del contenido del libro, del ensayo, perdón. Porque en su momento lo va a publicar como un libro. Aquí habla sobre los antecedentes, la importancia del derecho en la sociedad humana, el objeto del derecho, o sea, la razón de ser de las leyes, el derecho a la libertad,
las libertades individuales, colectivas, los tipos de libertades o derechos básicos como la libertad de acción, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de asociación, que ahí va implícita asociarse a una religión, una organización religiosa, o cualquier organización política, no gubernamental, no lucrativa, de libertad de, también de pensamiento, de conciencia y de religión, y el papel o la función del Estado y la religión. Que aquí estuve viendo cómo pues el contubernio que hay, sobre todo en América Latina, entre la religión, los partidos gobernantes y los gobernantes de turno. Eso pues afecta mucho, pero si es una tradición, una costumbre en la región de América Latina, pues está tomando la conciencia de que esa tradición se debe de respetar siempre y cuando no se violen los derechos de las demás personas. La libertad y el derecho, aquí ya entra más en detalle para poder entender el ensayo de por qué se habla de todos esos principios, esos derechos que tenemos de libertades y cómo los testigos de Jehová los violentan. La sociedad Watchtower y su uso de la ley. En el programa anterior vimos de que las leyes tienen fallas y de esas se aprovechan los abogados hábiles y así pueden revocar sentencias que favorecían a otros y pueden pues revertirlo todo y bajar todo lo que se había logrado. Los abogados que tiene la corporación JW.org, por sus siglas en inglés, porque la madre patria de esta religión, de las religiones protestantes, que llegaron ahí a un montón de puritanos peleados con los católicos, llegaron a América del Norte, y aquí pues nos trajeron sus religiones protestantes, porque la religión católica pues nos la trajeron los españoles. Entonces es por sus siglas en inglés, Jehovah's Witnesses, testigos de Jehová, ORG. Las restricciones de las libertades dentro de la sociedad Watchtower, las principales violaciones legales de la corporación, las instituciones que defienden de los derechos humanos en México y Latinoamérica y las conclusiones. La persona que me mandó esto, Testigo de la Verdad 2020, afirma que en su país esta organización ni siquiera es reconocida, no está inscrita como religión, sino como asociación. No es una religión cristiana, por lo tanto, él dice, y le doy la razón, que no deberían de ser cristianos, sino hermanos, sino cristianos asociados, una asociación educativa. ¿Por qué hacen eso? Para acomodarse con las leyes, para evadir impuestos, para una serie de cosas secretas, oscuras, feas, porque la verdad es transparente y no tendría por qué negarse, sobre todo cuando se predica a Dios, el humanismo, el amor, la compasión, amor al prójimo, y que se esté trabajando con trampas, pues es terrible. Las instituciones que defienden los derechos humanos en México y Latinoamérica y las conclusiones. En el libro se habla sobre una cosa, el asunto de las libertades, ¿verdad? Sabemos de que ellos nos dicen, los líderes, y en sus publicaciones, no lea, no oiga, no vea ninguna otra información que no sea la del esclavo fiel y prudente, que antes era el siervo fiel, después pasó a ser el esclavo fiel y prudente, el esclavo fiel y discreto, ahora el esclavo fiel y prudente. Entonces, eso es decirle por la mente, aunque no nos estén poniendo una pistola, pero estar oyendo esa repetición constantemente.
¿A qué lleva a las personas? A aislarse de todo lo demás. No vamos a saber de política, no vamos a saber de estudios superiores, porque también en los estudios de ellos le dicen a la gente que no estudien en nada universitario, porque en el paraíso no se va a necesitar médico, porque todo lo va a volver Jehová a restaurar al paraíso. Los paralíticos, los cojos, van a entrar ahí con su, ya bueno, como si nada, pues. Bueno, con esto, pues los muertos van a salir corriendo y vestidos y todo. Y la libertad de asociación, que también es violada, el asunto de la expulsión. Expulsan a las personas y después una gran X, no le hablen, no se relacionen con ella. Basado en un libro, en la Biblia, en la carta de primera a los Corintios y segunda a los Corintios, que se habla pues de un caso de adulterio y fornicación de un hombre que vivía, se acostaba con la mujer de su padre. El hombre se arrepintió, lo expulsaron por órdenes del apóstol Pablo, no por órdenes de Jesús, ni se menciona ninguna otra ley en el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas sobre específicamente acciones reactivas para frenar ese tipo de situaciones feas. Pues imagínense acostarse con la mujer de su padre, aunque también la Biblia dice en las escrituras hebreas de que no verás, que maldito serás si miras la desnudez de tu padre y la desnudez de la mujer de tu padre. Y cuando dejamos de ser testigos de Jehová, pues no nos hablan, no nos saludan, ni los perros. El papel del Estado y la religión, contubernio, los abogados que tienen, pues que son muy inteligentes. Hay uno que lo mandaron a estudiar específicamente para eso. Vamos a ir al título, lo que más me interesó, la parte de las conclusiones. Que hace esta mención de la frase: donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón. Francisco de Quevedo, el famoso escritor español que escribió muchas cosas ocurrentes. Ahí existen muchas personas capacitadas dentro de la organización, pero para sus intereses, la defensa de sus intereses, sus bienes, sus negocios, como la defensa de las sucursales, el subterfugio que hacen para sacar el dinero a la gente, construir los salones del reino, venderlos sin mediar ninguna explicación y después volver a pedir dinero diciendo que hay necesidad de mayores salones del reino, hay necesidades de nuevas sucursales, después a vender las sucursales y no dicen a dónde va a parar el dinero, después a cerrar las sucursales y así están en ese círculo. Está este caso, ¿verdad?, que él menciona de que hace poco en las sucursales de los testigos de Jehová, en los países donde tiene presencia, bueno, en Centroamérica tiene presencia y en cada país había sucursales, pero las fusionaron y quedó ahora solo en México. Ahí les han enviado cartas secretas a los ancianos para que de manera silenciosa, de manera secreta, inviten a los que tienen estudios universitarios de derecho y otras especialidades para que ofrezcan servicio gratuito a favor de los intereses del reino. Ese es el cuento, pero es a favor de los billuyos, de los testigos de Jehová. Pasan por alto sus propias instrucciones, porque dicen que no estudiemos. Pero ahora sí quieren estudiantes, personas estudiadas. Qué amorosos que son ellos. Entonces, una hipocresía. Nos dicen que no estudiemos, pero porque el mundo de Satanás te va a hacer orgulloso, engreído,
y te va a atrapar, principalmente a los débiles y a los desobedientes. Las restricciones de las libertades, que me recuerda el caso, lo que les explicaba de mi amigo, por eso también lo mencioné. La verdad nunca teme ser examinada, la mentira sí. Yo le dije la verdad, la creyó mentira. Le dije la mentira, la creyó verdad. Pero no soy mentirosa yo. Estas libertades reconocidas son lo que llamamos los derechos humanos, que implican que los estados no intervengan más que para proteger la vida de las personas, principalmente de los niños, para que disfruten el ejercicio de ser ciudadanos de un país. Sin embargo, ¿qué sucede? Ese respeto a estos derechos ajenos conducen a hacer restricciones de estas libertades y convocan o ocasionan que las organizaciones del gobierno no le presten atención a las organizaciones religiosas y otro tipo de religiones como escuelas de danza, escuelas de yoga. Miramos que ya en la escuela de yoga, donde tenían cautivo a Pablo Salum, a su mamá y a su hermano y hermana, ya empezaron a hacer allanamientos eh, ahí en Argentina. Ojalá que vea la luz el señor Pablo Salum en su lucha de 30 años, que no se cansa, lo admiro mucho. Y vemos que es una obligación del Estado preservar las libertades, preservar la vida, pero no se involucran, no las supervisan a las organizaciones, principalmente a las religiones. Todo esto nos lleva a que nosotros seamos prisioneros de todas esas influencias que nos dejan las religiones. Algo que me parece también muy acertado es esta aseveración que hace en el ensayo. La manifestación de la religión no debe actuar en contra de las costumbres, del orden público y de los derechos ajenos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si van a un funeral de alguien que no es testigo de Jehová, es decir, a un católico, a la hora que hay que estar en la iglesia, catedral, parroquia, capilla, no entran, no escuchan la misa o la prédica de un pastor evangélico. No respetan eso, sabiendo que es una costumbre de los demás. El orden público no lo respeta. ¿Por qué? Porque ahí andan jodiendo, como yo anduve jodiendo de puerta en puerta, la gente que trabaja en call center y es su día libre y está, o lo acaban de llegar a dejar y está durmiendo. Ay, por favor. Y los derechos ajenos, no lean, no vean, no obtengan información de ningún otro lugar. Esta libertad es una auténtica garantía contra el fanatismo religioso. O sea que las leyes que tenemos para controlar la libertad de expresión, de asociación, todo tipo de libertades, más bien favorece al fanatismo religioso. Y lo compara con la Inquisición de la Iglesia Católica en la época del oscurantismo. Que les hablaba, ¿verdad?, en mis programas, que eran quemados en la hoguera y los protestantes lanzaban a los lagos de agua helada a los disidentes, a los apóstatas, y ahí se morían congelados. Y hay que evitarlo como la peste porque están en manos de Satanás, herejes, hijos del diablo. En la parte de las principales violaciones legales
de la JW. Aquí están estas más sobresalientes: abuso sexual agravado, cuando es cometido contra los menores de edad por personas mayores que tienen responsabilidades y privilegios teocráticos, o sea, que tienen cargos religiosos. Allanamiento de morada, cuando los testigos de Jehová o los ancianos, los líderes, llegan a las casas sin invitación, a las casas ajenas, tocando las puertas. Atentado contra los derechos humanos, como les hablé, el caso específico de prohibirle a la gente que no obtenga ninguna fuente de información que no sea la de la amorosa organización de Jehová. Atiza, o sea, aumenta la mendicidad. ¿Por qué? Porque le dice a la gente que hay que vivir con el ojo sencillo, con el ojo blanco, le digo yo, que tengamos vida de ángel, vivamos desnudos y sin comer. Porque con estudios uno se puede apartar de Jehová. Pero el interés es darle tiempo a fabricar el dinero para los líderes, las metas, los objetivos de los líderes, y no las metas personales. La vida de cada quien queda rezagada, relegada, o nunca se vive, sobre todo cuando se nace en esas organizaciones. Atiza la mendicidad, ¿verdad? Porque al no haber estudios superiores, pues ¿qué calidad de vida va a tener una persona? Sabemos que ser campesino en los países pobres es muy duro, no es como en las naciones desarrolladas, que está automatizado. Brasil, miramos que tienen las máquinas cortadoras de café. Aquí no, aquí en Nicaragua la gente todavía va a cortar café a Costa Rica, corta café en la zona cafetalera de nuestro país, y son acribillados por la coloradilla, un animalito que se introduce en los poros y produce unas picazones terribles, un escozor espantoso. Yo fui a cortar café casi por 3 meses, y eso es terrible, y salen culebras, corales. Y pues la vida del campesino de los países pobres es muy dura. La calumnia, la injuria o la difamación, cuando proveen ellos información que denigra la honradez, la honorabilidad de las personas, sobre todo cuando anuncian que alguien es expulsado. Y también cuando hablan mal de las religiones. Por ejemplo, el plato favorito de ellos es denigrar a la Iglesia Católica. Para mí es una estrategia de esos perversos líderes inteligentes para desviar la atención sobre sí mismos y mantenerlos con la vista en las demás religiones. Aquellas son las cochinas, aquellas son las malditas, nosotros somos los tuanis, decimos en Nicaragua. Somos la mamacita de Tarzán. Canibalismo social. Me pareció muy interesante este adjetivo que le da el señor Testigo de la Verdad 2020 a la práctica de el ostracismo y revictimizar a los miembros que deciden dejar la organización o que continúan allí buscando el arrepentimiento para no perder a sus familiares, o porque tienen el autoestima muy baja, o porque tienen miedo, creen que Armagedón va a llegar y van a ser destruidos ahí y las tripas van a estar esparcidas en el suelo. Coacciones y amenazas. Cuando por procedimientos intimidatorios obligan a las personas a hacer o dejar de hacer algo que la ley le prohíbe o que no le prohíbe. Por ejemplo, donar sangre no es una ley, ¿verdad? Pero está prohibido por ellos. Transfundir sangre está directamente relacionado con el papel del Estado de garantizar la vida de los ciudadanos. Pero al no transfundirse sangre, se viola esa ley con una intimidación. Tiene que morir leal a Jehová. Preferible que muera leal a Jehová, pero nada de transfundirse sangre. Y el Estado tiene la obligación de garantizar
el derecho a la vida. Comités judiciales y legales, que es un sistema de justicia paralelo, pero estudiosos, religiosos, aquí en esta parte sí es bien delicado para mí, ¿verdad? La persona que me lo envió me pidió que lo comentara en el canal, para eso tuve que leerlo. Es ancestral esa práctica de comités judiciales. ¿Por qué? Si vemos, ¿verdad? La religión de los judíos, ¿cómo hacían a punta de pedrada solucionaban los problemas? El adulterio, a punta de pedrada. Discriminación, solo a la mujer, porque solo a ella agarraban a pedrada. Denigración. El Sanedrín, el juicio ilegal que le hicieron a Jesús, el Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de los Judíos, el juicio ilegal que le hicieron a Jesús fuera de las leyes que ellos tenían. Un juicio apresurado, un juicio con muchas irregularidades. Pero son prácticas que ellos tienen y los estudiosos de este tema dicen de que tienen que ser respetadas, porque si es una práctica, tiene que ser respetada. En este particular, yo pienso de que las organizaciones, como decía un amigo del grupo de WhatsApp al que pertenezco, de que deberían de ponerle como los medicamentos, ¿verdad? Si usted se hace testigo de Jehová, le puede pasar esto, todo lo que sabemos. El chantaje emocional que hacen, su familia se va a desintegrar, la discriminación, si es pobre, ni lo vuelven a ver, si está expulsado, si tiene reales le hablan, si no, no. Que pusieran todo eso. Y yo, a mí se me ocurrió, y digo, también le deberían de poner prohibido al alcance de los niños, porque esos libros religiosos no deberían de estar al alcance de los niños hasta que ellos tengan conciencia, uso de razón, lógica y puedan entender qué significa una religión, una organización. Como por ejemplo el derecho al voto. ¿Por qué no se ejerce en la niñez? Se ejerce cuando ya se tiene una cierta cantidad de edad, una mayoría de edad, y la persona es bastante consciente o responsable de sus actos. El empleo de menores de edad en actividades laborales. Por ejemplo, cuando eso es una explotación laboral, porque cuando se construyen los lugares de asamblea, las sucursales, los salones del reino, esa mano de obra es puesta por los feligreses, tanto en dinero como el esfuerzo físico. Y no hay ningún contrato allí. Si alguien se cae de una escalera, hasta ahí llegaste. Estás atentando contra la vida de la persona, además de que es una explotación laboral. Pero aquí también tiene defensores, esta bendita, por no decir otra cosa, organización, que uno se debe de fijar a qué nos estamos metiendo. Pero nos meten eso, que es amor a Jehová, a la hora del reino. Encubrimiento y obstrucción a la justicia, al no entregar a los delincuentes sexuales y comunes ante autoridad competente, aportando las pruebas recabadas para su oportuno juzgamiento y justicia. He hecho programas de esto, ya 4 programas, los que debemos ser cuidadosos con el derecho de confesión, la protección de datos y la confianza que la persona lleva o deposita ante quien le confiesa o le hace saber los pecados o delitos que ha cometido. Ahí pues está en eso que debemos de tener cuidado con las leyes, según las leyes de cada país. Estafa. Que no se les enseña a los estudiantes, los que están estudiando la Biblia para ser testigos de Jehová, todas las informaciones de ellos, que la viven cambiando a cada rato porque
Antes esta doctrina significaba salvación, ahora no, esta doctrina significa perdición. Es como lo del arcángel Miguel, antes era el cachudo, ahora es Jesús. No se les dice de las consecuencias que van a tener si llegan a dudar de la organización. Nadie puede allí exponer ninguna duda, porque ya es mal visto y que le corten la cabeza. Evasión fiscal y migratoria. Como ellos se registran como asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, están exentos de muchos impuestos y reciben mucho dinero con la venta de los libros, la venta de los salones, y no pagan impuestos. Y cuando hacen la transferencia bancaria, que exigen que no quede nada, solo el mínimo que exigen los bancos, y el resto, un penique que sobre, si 1.500 es el mínimo que permite el banco, 1.501, ese uno va para los Estados Unidos. La falsedad ideológica, fomento a la ignorancia, que pienso que es una repetición de la motivación a no tener estudios superiores. Homicidio, inducción al suicidio, que es la negativa a la transfusión de sangre, bajo chantaje emocional de que hay que morir leal a Jehová, pero nunca transfundirse sangre. Imagínense que en los años 1750 se creía, los estudios creían de que la sangre fluía del hígado, y las personas se hacían fuertes cuando se les transfundía sangre de cabras macho y de color negro. Maltrato contra personas de grupos vulnerables, sí, a los pobres los tratan mal y a las mujeres también. Omisión de auxilio y abandono de personas en riesgo, no les prestan ayuda, como lo vimos en el caso de la pandemia. Servidumbre y explotación laboral. En los hogares Betel, en las sucursales de Betel, ahí vive un montón de gente que vive sin tener ningún contrato. Es cierto que ellos hacen un voto de pobreza y firman, pero oye, una organización que predica el humanismo, el amor al prójimo, ¿cómo es posible que lo mantenga en una vida miserable a la persona? Pero también es una práctica que tiene la Iglesia Católica. Hacen votos de pobreza. Entonces está las tradiciones, las costumbres, todo esto es una mezcla que debe de ser bien estudiada para hacer una buena estructura y con las leyes, saber cómo vamos a atacar este problema que ocasionan las organizaciones coercitivas como las religiones. La simulación de contratos. Como les dije, cuando se hacen las construcciones, no les dan ninguna remuneración, y si les pasa algo, pues que se los coman los perros. Uso de documentos falsificados, como el caso en México, que se firmaban los testigos de Jehová como que habían cumplido el servicio militar en los años 70 y 80, y eso era falso. Pero miramos que en Eritrea, ahí sí le exigían a los pobres negritos que no compraran la tarjeta para comprar alimentos del único partido existente en Eritrea. Usurpación de funciones y de calidad, violación a la intimidad sexual, porque hay que irles a contar en una violación, en una fornicación, en un adulterio, cómo me puso el hombre, patas arriba, pecho a tierra, si me dio por la nariz, si me dio por los ojos, si me dio por la oreja, todos esos detalles. Y hay un video ahí en sus broadcasting donde sale un comité judicial y le salen preguntando al muchacho todititito que cómo hiciste, hasta dónde llegaron. Violación a la intimidad y a la privacidad, violaciones al derecho de autor. En esto no me meto, pero sí, si él ha hecho el estudio y tiene varios casos, pues está bien. Lo que sí le puedo decir, las citas fuera de contexto. Y bien, la violación al derecho de autor tiene cabida aquí en este punto,
¿Por qué? Porque cada vez que cambian una doctrina, utilizan, ay, si mal no recuerdo, Proverbios 4:18 o Proverbios 18:20, ya no quiero saber nada de ello. Solo me enfoco en estos casos jurídicos para hacer una mejor lucha. Es que el capítulo completo habla, primero hablando de lo que hace un justo y las consecuencias buenas de ser justo. Y luego, y dice de que la senda de los justos se va haciendo clara como cuando comienza el amanecer. O sea, que a una persona buena todo le va bien. Eso no es cierto. A una persona buena y no, yo no soy maldita y me dio cáncer. Y los niños que nacen enfermos con síndrome de Down. Bueno, y después la otra parte del capítulo habla de cómo es una persona injusta y todo lo que le pasa. La violencia emocional y psicológica, los principios procesales básicos, el derecho procesal, civil, penal y un montón de cosas. Las instituciones que defienden los derechos humanos en México y Latinoamérica. Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México es la principal y fundada en 1992. La ONU, que de 1947 está presente en México. Tiene 20 agencias especializadas y más de 800 funcionarios en el país, con el objetivo de garantizar, promover la igualdad entre la ciudadanía. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte de la OEA, que sabemos que ahorita tiene falta de credibilidad. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Bien, la OEA tiene sede en Washington, pero los políticos de la Casa Blanca, ni de la madre patria, Estados Unidos, ni siquiera saben quién es Luis Almagro, ni le interesa. Somos el patio trasero, la vacinilla, le digo yo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, una ONG sin fines de lucro desde 1978, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, creada en 1961, Brigadas Internacionales por la Paz, desde 1981, CIPAS, Servicio Interno para la Paz, creada en 1995. Y las ONG, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que coordina el trabajo de 47 organismos civiles, la Academia Americana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ubicada en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, ahí entre la selva lacandona y Guatemala, donde viven los zapatistas. ¿Se acuerdan el comandante Marco con su pasamontaña? Pues ahí. Fray Bartolomé de las Casas, que fue un religioso obispo, creo, que luchaba por los derechos de los nativos de nuestras tierras, porque luchaban contra el maltrato que le daban los españoles codiciosos, ladrones, que nos vinieron a despojar de todas nuestras cosas. Pero bueno, no vamos a juzgar a la España actual por los hechos del pasado, pero sí hay que recordarlo para no repetirlo. Acción por educación en derechos humanos, bueno, hasta organizaciones religiosas que se dicen representar a los derechos humanos. Y en la conclusión, bueno, y hay activistas de los canales YouTube, Adriana Abril, Ana Cecilia, Asociación Española de Víctimas de J, Carlos Dordá, Chicha con Caro, que esa ya no tiene canal anti-JW, David contra Goliat, Derribando Gigantes, Jaque Mate a la Watchtower, Las Hijas de Liri, La Verdad No Cambia, JW, La Verdad No Dicha sobre Australia, Sobrevivientes, Jimmy Temático, La Basori, Los Berianos, pero estas son de los Estados Unidos, Rafael David, Raquel Buxton, Neri y Religión, Pensamiento Libre, Mildred Lyons, Michael Tower, Melquisedec de España, Fama TJ, Fuerza La Basoriana, Glenn Riddle de Perú,
Isidro Maldonado de España, Janet Radioactiva de Perú, Ruth Anti-JW en Nicaragua, Reprogramando Nuestra Mente de Yasmín, un buen canal, a todos los recomiendo estos canales porque son muy instructivos y ustedes pueden comprobar que todo lo que decimos los activistas es lo mismo. Y cuando se dice lo mismo, es una prueba contundente de que la JW de los Testigos de Jehová es una secta manipuladora y de alto control. Aquí las conclusiones, ¿verdad? Que a la ausencia de contratos evade responsabilidades a la corporación Watchtower. El Comité de Enlace con los Hospitales impide que se salven vidas. ¿Por qué? Porque ellos llegan para velar, para impedir que a la persona transija, perdón. O sea, que se doblegue y diga, yo quiero vivir y quiero que me pongan la sangre. Ah, no, pero ellos ahí están. ¿Quién es ese que se quiere morir? El comité de servicio también ejerce presión. ¿Para qué? Para que estemos predicando, pero nadie nos da para los zapatos, para la ropa, para el bloqueador, que la mayoría de los países pobres no tienen para bloqueadores. Yo afortunadamente tengo poder adquisitivo para pagarme un buen bloqueador de alto grado de filtración solar, de protección contra los filtros solares y los rayos UV. En esta cosa que no me quiero meter, que en la corporación no existe libertad de prueba, juicio público, libre valoración, sana crítica razonada, esto sí es muy verdad, legítima defensa, sí, hay gente que lo ha vivido, igualdad ante la ley, doble instancia, libre acceso a los registros. Mantienen información nuestra y ni cuenta nos damos. Nadie entra a una organización manipuladora por su propia y espontánea voluntad, sino que existen circunstancias, el estado vulnerable. Pero nadie sale allí, sale de esos lugares siendo la misma persona que entró. Recomendaciones: guardar evidencias, apuntar fechas, nombres, lugares, fotos y grabar si es posible. Lo bueno de visibilizar y socializar estas reflexiones, o sea, que dar a conocer estas reflexiones y analizarlas, tiene como objetivo, según su autor, proteger a los individuos mediante el conocimiento de sus derechos. Segundo, proteger a la sociedad de organizaciones manipuladoras. Y un tercer beneficio, evitarle a la corporación que le sigan demostrando las aberraciones que se cometen en el seno de sus salones del reino y de todas sus instalaciones, y manchando el nombre divino, ahorrándoles millones de dólares en acuerdos de daños y perjuicios, como hemos visto, que han pagado sumas millonarias en casos de abuso sexual infantil. Ese sería un beneficio para la Watchtower. Aquí sí, con tal de dinero, ahí sí, está bien, analícenlo, apruébenlo. Bueno, y concluye con esta imagen. Quiero ser feliz. ¿Qué debo tomar? Decisiones. Vamos a poner en grande. Decisiones. Las cosas no duelen para que sufras, duele para que cambies. Me ha gustado mucho este trabajo, lo felicito, espero que tenga éxito. Necesitamos, él no me pidió colaboración en agregarle, es más, lo veo explícitamente mexicano, salvo el caso de los nombres de los activistas, de los canales activistas, donde aparece gente de países que no solo son de México. Está muy bueno, no me pidió colaboración, ¿verdad? Pero sí, estamos a la orden si acaso quiere, porque yo tengo la ley de protección de víctimas de organizaciones coercitivas de la provincia de Córdoba, Argentina, y la de México,
que estamos al tanto de lo que puede pasar con respecto a esa ley. Bueno, y me voy a despedir otra vez repitiendo el baile. Vamos a ponerlo por aquí, sí, para que no se haga muy largo. Es rock de la prisión. Son bien, porque si no me mareo. Oh. Ya con esta me despido. Espero que compartan la información, que me hagan llegar sus valiosos comentarios. Gracias a los nuevos suscriptores. No estoy en competencia, pero en 2021 comencé, marzo 2021, no, febrero 2021, y tengo 801 suscriptores. Suscríbanse al canal, le agradezco a los seguidores fieles y no va a haber oración porque no aguanto mi voz. He abusado mucho de ella hoy, que amaneció muy noble, y hago entre cada sesión una terapia. Adiós, hasta la próxima. Y mi amigo, que no se enoje, ya sabe a quién me estoy refiriendo. Yaruwandi, Yuborandi, no sé qué Chochandi, que dice que ese es su verdadero nombre. Un señor apellido Gaetano. Dardo al centro. Hasta la próxima.